Buenos días, chicos. Vamos a hacer un ejercicio para explicar el principio de Le Chatelier, ¿vale? El principio de Le Chatelier se aplica a equilibrios. Entonces, ¿cómo sabemos que una reacción química es un equilibrio? Porque aparecen dos flechas, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La que va hacia la derecha indica el proceso directo y la de la izquierda el proceso inverso. El proceso directo en este caso sería 2 moles de monóxido de carbono más 1 mol de oxígeno van a producir 2 moles de dióxido de carbono, ¿vale? El proceso inverso sería 2 moles de dióxido de carbono se descomponen en 1 mol de oxígeno y 2 de monóxido de carbono. Nos dan como dato la entalpía de este equilibrio, ¿vale? Que es menos 135 kilocalorías. Lo único que nos interesa es el signo. Si el signo es negativo, indica que el proceso directo es exotérmico. ¿Vale? Exotérmico. Y por lo mismo, el proceso inverso será endotérmico. ¿Vale? Un proceso exotérmico es un proceso que libera calor al exterior y que por tanto calienta el equilibrio, aumenta la temperatura del equilibrio. Un proceso endotérmico es un proceso que consume calor, por lo tanto lo que hace es enfriar el equilibrio, disminuye la temperatura del equilibrio, ¿vale? De este equilibrio podemos decir más cosas. Podemos decir que el número de moles de gas que hay en la zona de la izquierda es de 3, es 2 del monóxido más 1 del oxígeno, son 3 moles de gases, ¿vale? Mientras que en el lado derecho solo hay 2 moles de gases, ¿vale? Esto es importante porque eso significa que cuando el equilibrio se desplace hacia la derecha, va a convertir gas de manera que pasará a tener por cada 3 moles que desaparezcan, aparecerán solo 2, con lo cual estará disminuyendo el número de moles de gas total del equilibrio. Por el contrario, si el desplazamiento es a la izquierda, por cada 2 moles que desaparezcan aparecerán 3. Eso significa que está aumentando el número de moles de gases en el equilibrio, ¿vale? Pues muy bien. A ver, Le Chatelier lo que dice es que cuando sobre un equilibrio actuamos externamente, produciendo una modificación, ¿vale? El equilibrio intentará hacer la modificación opuesta, ¿vale? A la que nosotros hemos hecho. El objeto de esto es intentar permanecer constante, no cambiar su situación. Entonces, en el caso A, ¿vale? Nos dicen que produce un aumento de temperatura, ¿vale? Externamente aumentamos la temperatura. Esto va a tener consecuencias, que es que el equilibrio va a bajar la temperatura. ¿Y cómo baja la temperatura del equilibrio? Pues muy fácilmente. Lo que va a hacer es va a incrementar el sentido endotérmico, ¿vale? Hemos dicho que la reacción endotérmica lo que hace es consumir calor y por tanto enfría, ¿vale?
En este caso, en esta reacción, el sentido endotérmico es el inverso, por lo tanto, se va a producir un desplazamiento hacia la izquierda. Desplazamiento hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo influye un aumento de temperatura en este equilibrio? Pues influye desplazándose hacia la izquierda, ¿vale? El desplazamiento a la izquierda lo que va a producir es que disminuye la cantidad de CO2 y va a aumentar la cantidad de monóxido de carbono y de oxígeno. ¿De acuerdo? Vale, esto sería en cuanto al apartado A. ¿Vale? El apartado A. El apartado B dice una disminución de presión. Pues muy bien. Si externamente como dice aquí, disminuimos la presión, ¿vale? La consecuencia es que el equilibrio va a hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Va a aumentar la presión. ¿Y de qué forma puede conseguir que aumente la presión? Si tenemos en cuenta el concepto de presión, que os lo recuerdo, la presión que ejerce un gas, ¿vale?, es el número de choques que produce contra las paredes del recipiente. Entonces, la manera, si aumentamos el número de choques, aumentará la presión, ¿de acuerdo? ¿Y cómo el equilibrio puede aumentar el número de choques? Pues lo que va a hacer es aumentar el número de moles de gases, ¿vale? Como hemos explicado, ¿en qué manera va a aumentar el número de moles? Pues cuando se desplaza, en nuestro caso, cuando se desplaza hacia la izquierda, porque por cada 2 moles de gases que desaparezcan, aparecerán 3, ¿vale? De esta manera, el incremento de moles de gas se produce con un desplazamiento hacia la izquierda, ¿vale? De manera que este desplazamiento a la izquierda, ¿cómo va a influir? Pues va a disminuir, ¿vale? Va a disminuir la cantidad de dióxido de carbono y va a aumentar la cantidad de monóxido de carbono y de oxígeno también, ¿de acuerdo? Bueno, la tercera modificación que nos plantean, ¿de acuerdo?, sería aumentar la concentración de oxígeno, es decir, introducimos oxígeno, ¿vale? Externamente introducimos oxígeno, ¿vale? De manera que hay más oxígeno y aumenta su concentración, ¿vale? De nuevo el equilibrio va a actuar haciendo lo contrario, ¿vale? Va a disminuir la concentración de oxígeno. Como el equilibrio no puede cambiar el volumen, la única manera de cambiar el oxígeno es cambiar el número de moles. Os recuerdo que la definición de concentración es número de moles partido litros, ¿vale? Moles de soluto partido litros de disolución, ¿vale? Entonces, si los litros de la disolución, el equilibrio no puede cambiar, entonces lo que cambiaría serían los moles. ¿Cómo puede hacer que disminuya esta cantidad? Pues disminuyendo el número de moles de oxígeno, ¿vale? Entonces, si vemos cómo se puede disminuir la cantidad de oxígeno, pues favoreciendo el desplazamiento hacia la derecha. Cuando este equilibrio se desplace hacia la derecha, desaparecerá oxígeno y desaparecerá mono, ¿vale? De manera que esto se resuelve con un desplazamiento a la derecha. ¿Y cómo va a influir este desplazamiento en el equilibrio? Pues lo que va a hacer es que aumentará la cantidad que hay
de dióxido de carbono y disminuirá la de monóxido y por supuesto la de oxígeno, que era el objetivo. Bueno, pues con esto ya está explicado el principio del Les Atelier, ¿vale? Hasta luego, chicos.